Antes de empezar, me gustaría decir que si aún no han visto la película, que lo hagan. Vale mucho la pena y en el video voy a tocar algunos spoilers. Dirigida por Wes Anderson y basada en el libro homónimo de Roald Dahl, nos narra la historia de Mr. Fox. Junto a su esposa se dedican a robar todo lo que pueden, hasta que un día deciden detenerse y tener una vida más tranquila debido a su hijo Ash. Sin embargo, luego de varios años, por las circunstancias, el señor Zorro será tentado a volver a su vieja vida, a sus viejos hábitos instintivos. De esta manera, a lo largo de la historia, conocemos al personaje principal. Es un personaje bastante inteligente, metódico, le gusta planificar, estructurar y analizar sus movimientos. Encaja perfecto al estereotipo de Zorro, ¿verdad? ¿Por qué hablo de Mr. Fox? Pues para que lo entiendan mejor en la escena, donde empezamos con el encuentro de miradas entre él y el lobo, notando primeramente un contraste de colores, el blanco de la nieve y el frío con el naranja del calor, representando cada uno dos mundos completamente diferentes. Además, notamos la sorpresa y admiración de Mr. Fox. Este intenta comunicarse con el lobo, presentándose en latín como Vulpes Canis Vulpes, e lupus, indicando que el lobo se llama vulpes, Canis vulpes. Lupus. Sin embargo, no tiene éxito en su comunicación hasta que levanta la pata. Este gesto de saludo universal es comprendido por el lobo finalmente, un gesto tan sencillo que puede atravesar barreras tan marcadas entre dos individuos. Luego, Mr. Fox le pregunta si piensa que el invierno será duro, a lo que el lobo no reacciona, pues no entiende ni siquiera qué son las estaciones o qué significan. Él solo sabe vivir el día a día, sin preocupaciones, sin problemas, sin angustias, sin leyes. Te recuerdo que si te gusta el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. A pesar que Mr. Fox indica que es un animal salvaje a lo largo de la película, su vestimenta, modales, estilo de vida, su fascinación por los nombres en latín y su cultura en general demuestran que no tiene nada de salvaje comparado con el lobo. Es así que Mr. Fox entiende que no puede cruzar la frontera hacia lo salvaje sin destruir la vida que ha creado, sin destruirse a sí mismo. Mr. Fox le dice que le tiene fobia a los lobos, Le tengo fobia a los lobos. mostrando el miedo que tiene de esa vida salvaje, una vida en libertad, sí, pero con mucho sufrimiento y dificultades. Además, acá hay un pequeño matiz. También puede significar que Mr. Fox tiene miedo de esa parte interna suya que aflora muchas veces, sus instintos de ladrón que lo superan. Tiene miedo a lo salvaje que habita dentro de él, a su esencia. Pero al mismo tiempo los ojos se le llenan de lágrimas por un momento, debido a que siente el anhelo, el deseo, la tranquilidad y la libertad absoluta que podría tener siguiendo sus instintos, dejando todo atrás para dejarse llevar por su esencia y ser libre. Mr. Fox finalmente se despide, indicando que el lobo Qué es una hermosa bella criatura. criatura. El lobo empieza a marcharse igualmente. Probablemente nunca se vuelvan a encontrar y sus vidas hayan sido unidas solo por ese instante, un momento que el lobo probablemente olvide, pero que Mr. Fox seguramente recordará mucho tiempo.